Hola chicas, espero estén bien en sus casas. El video de este mes se va a centrar en lo que son las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son relaciones que nacen de la combinación de distintos lados de un triángulo rectángulo. Hay varias, pero este video se va a centrar en tres: el seno, el coseno y la tangente. Vamos a hablar tanto en cómo se originan, cómo se resuelven problemas y situaciones y cómo se aplica esto en la vida cotidiana. Así que las invito a que se queden en el video. Antes de centrarnos en trabajar en las razones trigonométricas, debemos tener claro cuáles son los elementos y partes que vamos a considerar del triángulo rectángulo. Primero, entendiendo lo que es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados y se marca con este cuadrado que está aquí. Primero, entonces, si queremos aplicar cualquiera de estas razones trigonométricas, debe ser en un triángulo rectángulo. Lo segundo que debemos tener claro son los nombres que reciben los lados del triángulo. Primero tenemos la hipotenusa, que es el lado más largo del triángulo y siempre está frente al ángulo de 90. Esta sería la hipotenusa. Frente al ángulo de 90 y el lado más largo del triángulo. Esto lo vamos a abreviar como hip o hip. Cada vez que en las fórmulas que trabajemos vean un hip, se refiere a la medida de la hipotenusa. Y en segundo lugar tenemos a los catetos. Los catetos son los lados que forman el ángulo de 90. Nosotros miramos aquí el ángulo de 90. Estos lados son los catetos. Cateto y cateto. Reciben un apellido dependiendo de la posición en el que están. Puede ser cateto opuesto y cateto adyacente, y lo vamos a ver a continuación. Pero antes, la forma de abreviar el cateto va a ser cat. Cat va a ser de cateto, para no tener las fórmulas tan grandes. A continuación vamos a definir las razones trigonométricas. Para eso tenemos que identificar los lados del triángulo, pero ahora ya con su nombre en específico, sobre todo para los catetos. Estos lados dependen de algún ángulo con el que queramos trabajar, ya sea el de acá arriba, que lo nombramos alfa, o el de acá abajo, que no está escrito. Siempre nos vamos a basar en el ángulo que nos piden para determinar los nombres de los lados. Entonces ahora vamos a ver este ángulo de acá arriba. Lo que siempre es fijo es la hipotenusa. Habíamos dicho que era el lado que estaba frente al ángulo de 90. Este va a ser entonces hipotenusa. Ahora, los catetos habíamos dicho que reciben un nombre especial. Por un lado, tenemos acá el cateto opuesto. Recibe este nombre de cateto opuesto porque está opuesto o frente al ángulo con el que estamos trabajando. Cateto opuesto frente al ángulo. Y este otro cateto se llama adyacente. Adyacente o contiguo. ¿Por qué? Porque está junto al ángulo con el que estamos trabajando. Entonces vamos a tener la hipotenusa. Vamos a llamar este como cateto opuesto y este cateto adyacente. Vamos a ponerle mejor OP y A para diferenciarlos. Ahora, habíamos dicho que dependiendo de la combinación de estos lados se originaban las distintas razones. Entonces, el seno surge de la combinación entre el cateto opuesto y la hipotenusa. El coseno nace del cateto adyacente y la hipotenusa. Y por último, la tangente o TG surge del cateto opuesto partido el cateto adyacente. Todas estas son fracciones o divisiones.
Y tenemos aquí estas tres fórmulas, entre comillas, que vamos a usar. Seno entonces, cateto opuesto, el que está al frente, y la hipotenusa. Coseno, el cateto que está al lado y la hipotenusa. Y finalmente la tangente, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Ahora vamos a hacer algunos ejemplos para que vean cómo se trabaja y cómo se calcula cada una de esas tres razones. Entonces ahora vamos a realizar el siguiente ejemplo, que nos pide calcular seno, coseno y tangente del ángulo X. Nosotros tenemos que ubicar, aquí está el ángulo X. Entonces primero tenemos que tener en claro a qué lado corresponde cada una de estas medidas. Lo vamos a ir anotando aquí al costado. Tenemos la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Nosotros sabemos que la hipotenusa es el lado que está frente al ángulo de 90. Aquí está nuestro cuadrado, así que este es nuestro ángulo de 90. La hipotenusa entonces mide 10. Nuestro cateto opuesto es el cateto que está frente al ángulo que estamos estudiando. Aquí está nuestro ángulo y el que está al frente es el 6. Así que este sería nuestro opuesto. Vamos a escribirle aquí igual que este sería el opuesto. Y su medida es 6. Y finalmente el adyacente, que es el que está al lado del ángulo, sería este de acá. Este sería el cateto adyacente. Adyacente. Y mide 8. Ya teniendo identificadas las tres medidas, podemos calcular cada una de las razones. Y comenzamos con el seno. Seno del ángulo X. Nosotros sabemos que el seno se calcula con el cateto opuesto partido la hipotenusa. Como nosotros ya calculamos, o sea, ya identificamos cuáles son las medidas, es solo reemplazar los valores. Eso sería, cateto opuesto vale 6 y la hipotenusa vale 10. Y este sería el valor del seno. Ahora tenemos dos opciones aquí. Podemos simplificar esa fracción o dividirla y escribirla como decimal. Si la intentamos simplificar, esto se podría por 2, por ejemplo, dividimos por 2 y dividimos por 2. Y nuestra fracción simplificada quedaría en 3/5. Y este sería aún todavía el valor del seno. Y la otra opción es dividir esa fracción, o sea, 6 dividido en 10, o incluso el 3 dividido en 5, y ver a qué decimal corresponde eso. Y sería 0,6. Cualquiera de estos dos valores, tanto como fracción 3 partido en 5 o 0,6 como decimal, corresponden al seno. De cualquiera de las dos formas está bien. Tenemos listo ya el cálculo del seno. Pasamos al siguiente, que sería el coseno. Coseno del ángulo X. Y la misma idea. Ahora para el coseno necesitamos el cateto adyacente y la hipotenusa. Igual. Ahora reemplazamos. El cateto adyacente vale 8 y la hipotenusa vale 10. Y volvemos a tener las mismas dos opciones para resolver aquí. O simplificamos o calculamos decimales. Eso también se puede dividir por 2, dividido 2 y dividido 2. Así que su forma de fracción sería 4 partido en 5. Y su forma de decimal sería 0,8. Tenemos ahí cualquiera de las dos respuestas para el coseno del ángulo X. Y por último, nos estaría faltando la tangente. La tangente del ángulo X necesita el cateto opuesto
y es partido por el cateto adyacente. Y calculamos. Bueno, primero reemplazamos. El cateto opuesto vale 6 y el cateto adyacente vale 8. Ahora faltaría simplificar o dividir. Esto se puede simplificar por 2. Nos estaría quedando 3 cuartos o su versión en decimal que sería 0,75. Y tenemos nuestras posibles dos respuestas, la que les acomode más a ustedes. Y esto sería el cálculo de seno, coseno y tangente en un triángulo rectángulo. Ahora vamos a revisar un ejemplo más, que son casos especiales cuando calculamos seno, coseno y tangente. Primero dejar en claro que no es necesario que siempre calculen los tres, solamente se calcula lo que se pide. En este caso nos piden calcular solo el coseno del ángulo beta. Ahí tenemos nuestro ángulo y tenemos en este caso las medidas de los lados. El detalle aquí especial es que nos falta una medida. No nos dicen cuánto vale este lado. Y tal vez podría ser importante. Conocemos un cateto que vale 12 y la hipotenusa que vale 13. Primero, vamos a determinar las medidas de cada uno de los tres lados. Tenemos la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Siempre guiándonos por el ángulo que nos piden. La hipotenusa sabemos que vale 13, es el ángulo que está, o sea, el lado que está frente al ángulo de 90, eso no va a cambiar. 13. Ahora, el cateto opuesto es el lado que está frente al ángulo. Sería este de aquí, 12. Y el que nos falta, y no sabemos cuánto es el cateto adyacente. Le vamos a marcar con una X por ahora, y lo vamos a marcar también con una X aquí porque no sabemos cuánto vale. Y ahora veamos qué nos piden. Nos piden el coseno. Entonces, vamos a escribir coseno del ángulo beta es igual a... El coseno era cateto adyacente partido de la hipotenusa. Y aquí sí tenemos problemas, porque necesitamos la medida del cateto adyacente, pero es justo la medida que no tenemos aquí. Entonces, para estos casos en que nos falta una medida para poder calcular la razón, vamos a tener que hacer una operación extra, que es el teorema de Pitágoras. Ya que tenemos un triángulo rectángulo, no tenemos ningún problema para aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos decía el teorema de Pitágoras? Que un lado al cuadrado más otro lado al cuadrado, en este caso los catetos, un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado. Lo vamos a escribir aquí. El cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado, todo esto aplicado a los mismos nombres que tenemos ahí, es igual a la hipotenusa al cuadrado. Y nosotros vamos a reemplazar los valores que conocemos. El cateto opuesto vale 12, 12 al cuadrado, más el cateto adyacente no sabemos cuánto vale, así que lo vamos a escribir como x al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado, que estaba aquí, 3 al cuadrado. Reemplazamos los valores y vamos a tener que empezar a calcular y despejar esa ecuación para saber cuánto vale ese x, que es nuestro cateto adyacente. Calculamos las potencias. 12 por 12 son 144, más el x al cuadrado, que no le podemos hacer nada, y 13 al cuadrado son 169. Despejando aquí, nos queda el x cuadrado, 169, pero ahora menos 144. ¿Cierto? Ese positivo al otro lado quedaría negativo. Podemos hacer esa resta, mantenemos ahí el x cuadrado. Al hacer esa resta nos queda en 25, y finalmente, para poder despejar ese x cuadrado, calculamos la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de x elevado a 2 es x, y la raíz cuadrada de 25 es 5. Así que al final lo que calculamos aquí, ese 5, sería la medida del lado que nos faltaba aquí. En vez de x, entonces nosotros vamos a saber que esto vale 5. Y ahora sí, podemos calcular el coseno del ángulo beta.
Así que esto si lo seguimos hasta abajo, reemplazamos el valor del cateto adyacente, que es 5, y el valor de la hipotenusa, que es 13. Y tenemos lista ahí nuestra razón trigonométrica. En este caso esa fracción no se puede simplificar, y la otra opción sería calcular decimales, que da mucho. A ver cuánto da. .38 aproximadamente. Esto sería 0,38 y infinitos decimales. Entonces tenemos dos opciones. O la forma de fracción o la forma de decimal. Una de las aplicaciones que tiene el seno, coseno y la tangente es para determinar medidas de ciertos lados, ya sea de triángulos o de figuras que parezcan triángulos rectángulos. En general estos valores, como han podido ver, son decimales y a veces se pueden escribir de una forma más bonita, por decirlo así, o sin tanto decimal infinito, pero otras veces no. De hecho, la mayoría de las veces no. Y hay casos especiales para algunos ángulos que se comportan de manera constante, por decirlo así, que es para los ángulos 30, 45 y 60. De hecho, la forma en que sale el seno, el coseno y la tangente tiene un patrón que es fácil de recordar. Por eso se suele trabajar con estos ángulos en especial. Por ejemplo, para el seno, la forma de recordarlo siempre es que todos los senos son partidos en dos. Partido en dos, partido en dos y partido en dos. Después ubicamos números del 1 al 3. 1, 2, 3. Y finalmente les ponemos una raíz encima. Raíz, raíz, raíz. Y ahí tenemos los senos de cada ángulo. El seno del ángulo 30 sería la raíz cuadrada de 1. Y la raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces no es necesario escribirle la raíz cuadrada de esa. Seno de 30 entonces, 1 medio. Seno de 45, raíz de 2 partido en 2. Seno de 60, raíz de 3 partido en 2. Siempre es así. Y para el coseno es casi el mismo procedimiento, pero con los números al revés. Partido en 2, partido en 2, partido en 2, pero ahora ubicamos de mayor a menor. 3, 2, 1. Y después le ponemos la raíz a cada uno. Raíz, raíz, y la raíz de 1 es 1. Si se fijan, son los mismos números, pero ordenados al revés. Esa es como la gracia que tienen estos tres ángulos. Son fáciles de recordar y no tienen tanto número difícil de calcular, excepto con las raíces. Y por último, la tangente, que se obtiene de dividir estos dos números. Esto quedaría como la raíz de 3 partido en 3. Esto quedaría en 1 y esto quedaría como la raíz de 3. Después de hacer las divisiones. Y estos ángulos y todos estos senos, cosenos y tangentes se usan para cálculos en especial y lo vamos a ver a continuación. A continuación vamos a hacer un ejemplo de los que les comentaba. Vamos a tratar de determinar cuánto mide el lado A, sabiendo cuánto vale el ángulo que vamos a usar y un lado. Para resolver esto tenemos que fijarnos en los lados que nos dan. Y después ver el ángulo que también nos dieron. Entonces primero tenemos que fijarnos respecto al ángulo, cuáles son los lados que nos dieron. Nos dieron la hipotenusa. Vamos a usar otro color. La hipotenusa, que vale 10, sería este ángulo, este lado que está frente al ángulo de 90, y aparte nos dieron un cateto. Y en este caso, como está frente al ángulo 30, sería el cateto opuesto, que vale A. Esas son las dos informaciones que nos dieron para resolver esto. Nos dieron la hipotenusa y nos piden calcular cuánto vale el cateto opuesto respecto a ese ángulo de 30. Si nosotros queremos armar algo con la hipotenusa y el cateto opuesto, podemos revisar después las fórmulas de las razones trigonométricas, pero esto nos sirve para calcular el seno. El seno era con el cateto opuesto partido por la hipotenusa. Entonces, ya que nos dieron esos dos lados, nosotros sabemos que
Con esos dos lados podemos obtener el seno. Así que vamos a usar el seno. Entonces vamos a escribir acá abajo seno del ángulo, pero ya sabemos cuánto vale el ángulo, es 30 grados. Entonces sería seno de 30 grados es igual a el cateto opuesto partido la hipotenusa. Igual. Y ahora vamos a empezar a reemplazar todos los valores que conocemos. Por un lado, nos dan el seno de 30. Bueno, nosotros vamos a mirar nuestra tabla y sabemos cuánto vale el seno de 30. Vale 1/2. Entonces vamos a reemplazar directamente 1/2 en vez de seno de 30. Y sería igual al valor del cateto opuesto, que sería A, y la hipotenusa, que vale 10. Y ahora nos quedó una proporción o una igualdad entre fracciones. Y esto se ha estudiado anteriormente. Para poder resolverlo hay que multiplicar cruzado. Entonces lo vamos a hacer aquí al costado. Multiplicar cruzado sería entonces 1 por 10. 1 por 10. Y aparte 2 por A. 2 por A. Haciendo las multiplicaciones, 1 por 10 son 10. Y eso sería 2A. Y por último habría que dividir por 2. Ahí podemos dividir por 2 a ambos lados. Nos queda 10 partido en 2. Es igual a A. Y al final nuestro A sería igual a 10 dividido en 2, que son 5. Y todo esto que hicimos fue para determinar que ese lado que no sabíamos vale 5. Entonces, recapitulando, nosotros teníamos esto: la hipotenusa y el cateto opuesto y el ángulo. Con la hipotenusa y el cateto opuesto sabemos que podemos usar el seno. Así que armamos la fórmula tal como se hacía anteriormente. La única diferencia es que ahora sabemos cuánto vale el ángulo, el seno del ángulo 30. Lo buscamos en la tabla, reemplazamos y después lo demás sería multiplicar cruzado y determinar cuánto valía nuestra incógnita. En el siguiente ejemplo nos piden determinar cuánto mide el lado B, sería este que está acá. Ahora nos dan la hipotenusa, que vale 7, y un ángulo de 45 grados. Entonces primero vamos a identificar cuáles son los lados que tenemos. Sabemos que tenemos la hipotenusa, que vale 7, y ese lado B sería un cateto, que en este caso está al lado del ángulo que nos están dando. Como está al lado, significa que ese sería el cateto adyacente. Y sabemos que es B. Entonces tenemos la hipotenusa y el cateto adyacente. Y con esa información sabemos que la razón que hay que utilizar es el coseno. Ese es el cateto adyacente partido de la hipotenusa. Entonces, identificando la razón que vamos a utilizar, vamos a construirla acá al costado. Sería coseno del ángulo de 45 grados es igual al cateto adyacente partido de la hipotenusa. Y luego tenemos que reemplazar los valores que conocemos. Coseno de 45, nos vamos a la tabla aquí, raíz de 2 partido en 2. Reemplazamos entonces raíz de 2 partido en 2, y después los valores de los lados. Cateto adyacente no sabemos cuánto es, así que lo ponemos como B, y la hipotenusa era 7. Teniendo eso, ahora hay que multiplicar cruzado. Raíz de 2 por 7, 7 raíz de 2 nos quedaría, y al otro lado nos quedaría 2b. Lo que faltaría ahora sería dividir por 2. Y esto nos quedaría 7 raíz de 2 partido en 2 igual a b. Y tenemos ya cuánto es el valor de nuestra incógnita. Sería eso. No es necesario calcular ni hacer división. Basta con este resultado para determinar el valor del lado.
En este último ejemplo nos piden calcular el lado Y, que sería el que está acá. Así que va a ser la misma idea. Tenemos que tratar de darle un nombre a estos dos lados que nos están dando y determinar la razón trigonométrica que vamos a utilizar. Guiándonos por el ángulo, sabemos que esa Y que está al frente es el cateto opuesto. Cateto opuesto, entonces, al estar frente al ángulo, sería Y. Y acá tenemos otro cateto más, pero está al lado del ángulo, así que ese sería el cateto adyacente, sería 10. Tenemos ya identificado cuál es el nombre de los dos lados que nos dieron. Ahora, ¿qué se puede hacer con el cateto opuesto y el cateto adyacente? La tangente. Así que ahora vamos a construir la fórmula. En este caso sería la tangente del ángulo 60 grados es igual al cateto opuesto partido por el cateto adyacente. Y debemos reemplazar los valores de cada uno. Tangente de 60, nos vamos aquí a la fórmula y es raíz de 3. Raíz de 3, el cateto opuesto es Y y el cateto adyacente es 10. Ahora debemos multiplicar cruzado, pero ahí como nos falta un espacio, lo llenamos con un partido en 1. Y ahora sí podemos multiplicar cruzado. Esto sería 3 por raíz de... o sea, en revés. Raíz de 3 por 10 sería 10 raíz de 3. Y por 1 sería Y. Cualquier número multiplicado por 1 es el mismo. Y al final, nuestro lado Y mide 10 por raíz de 3. Este salió más cortito. Y esa es la idea, como les decía. Tenemos que identificar cuáles son los lados que nos dan, si es que es el cateto opuesto, el cateto adyacente, la hipotenusa, y dependiendo de esa combinación de los lados que nos dieron, vemos si hay que usar seno, coseno o tangente. De ahí en adelante, construimos la fórmula, vemos cuánto vale lo que sea que nos hayan dado en la tabla, y reemplazamos los valores. De ahí finalmente es multiplicar cruzado y despejar. Ahora, y finalmente lo último que se verá, es razones trigonométricas aplicadas a situaciones de la vida real. En este caso tenemos un problema que dice que se desea fijar el punto más alto de un poste, como aparece en el dibujo, al suelo, tal como también aparece en el dibujo, con un cable de 8 metros. Y además después dice que si desde el punto más alto hasta el suelo se forma un ángulo de 60 grados, ¿cuánto mide el poste? Entonces ahora lo que nos están pidiendo, y la gran pregunta aquí es ¿cuánto mide el poste? Eso quiere decir que la altura del poste, o esta medida, va a ser nuestra X. No sabemos cuánto es. Pero conocemos otras dos cosas. Ese lado que mide 8 metros, que sería el cable, y el ángulo. Ahora si se fijan aquí, se forma un triángulo que de hecho es rectángulo, porque se supone que los postes deberían estar bien rectos para que no les pase nada mal. Así que ahora tenemos un triángulo rectángulo. Como tenemos un triángulo rectángulo, podemos aplicar las razones trigonométricas. De hecho tenemos un triángulo aquí, perfectamente podríamos abstraerlo y dibujarlo aquí. Tenemos un triángulo donde el ángulo mide 60, esto mide 8 y eso mide X. Y sería lo mismo que en los casos anteriores. De hecho, esto se resuelve igual que en los casos anteriores. La única dificultad que podrían tener estos problemas es que la información esté un poco enredada o que no les den el dibujo y ustedes mismos tengan que hacer este dibujo de acá. Que eso igual le da harta más dificultad porque ustedes tienen que interpretar todo lo que dice el problema. En este caso, el dibujo está hecho. Y al tener el dibujo, lo podemos entender como el triángulo rectángulo. Y de ahí en adelante, es identificar a qué lados corresponden esos números y hacer el cálculo. Como nos guiamos por ese lado, o sea, ese ángulo, el que está al frente sería el cateto opuesto. Vamos a ponerle aquí al tiro. Cateto
opuesto. Y como ese está frente al ángulo de 90, este 8 sería la hipotenusa. Entonces ahora, haciendo memoria, con el cateto opuesto y la hipotenusa, nosotros sabemos que podemos usar el seno. Sería entonces seno, ¿de qué ángulo? De 60 grados. Es igual entonces al cateto opuesto partido por la hipotenusa. Y tenemos ya nuestra fórmula construida y ahora es reemplazar los datos. El seno de 60, nos vamos aquí a la tabla, seno 60 sería raíz de 3 partido en 2. Raíz de 3 partido en 2. Y reemplazamos los valores del cateto y la hipotenusa. El cateto era x y la hipotenusa era 8. Después de reemplazar, había que multiplicar cruzado. Eso nos quedaría, al multiplicar, en 8 raíz de 3. Esa primera multiplicación, y la segunda multiplicación, 2x. El detalle final ahora sería dividir por 2 para que la x quede sola. Al hacer el despeje nos quedaría 8 raíz de 3 partido en 2 es igual a x. En este caso, como estamos trabajando con fracciones, eso lo podemos simplificar o dividir y dejar de lado por ahora la raíz de 3. Entonces, estos números, el 8 y el 2, los podemos dividir por 2. Dividido 2 y dividido 2. Así que al final nos queda 4 raíz de 3 es igual a x. Técnicamente eso queda partido por 1, pero el partido por 1 no es necesario escribirlo. Como tal, en otros casos se omite o se vuelve a escribir, funciona para ambos lados. Como no nos sirve partirlo por 1, porque en el fondo estamos dividiendo por 1 y es lo mismo, llegamos simplemente a que x es igual a 4 raíz de 3. Y estos 3 temas que estudiamos durante el video es lo que se trabajará durante este mes, tanto en el trabajo como en la guía con explicaciones que hay en la página de internet. Así que esperamos que les ayude mucho y si tienen cualquier duda se pueden comunicar con su profesor de matemáticas enviándole un correo o el contacto que tengan con ellos. Adiós.